Es una bendición estar con todos nuestros amigos y también no nos queremos olvidar de aquellos que están en las redes sociales. Un saludo, un abrazo y les bendecimos en el nombre del Señor. Aquí estamos delante de un nuevo tema, un tema que es la palabra de su gracia. Dios no es un Dios vengativo, Dios no es un Dios con barbita blanca allá en el cielo como si se hubiera olvidado de lo que Él creó. No, Dios es un Dios de amor y de gracia. De hecho, amigos televidentes y oyentes, estamos viviendo un tiempo de gracia. ¿Esto qué implica? Que cada hombre y cada mujer de los que estamos sobre el planeta Tierra tenemos la oportunidad de marcar nuestro futuro. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de quitar las cargas de nuestras transgresiones, de nuestros fracasos. Tenemos la oportunidad de ser sanados interiormente, porque la gracia de Dios, el bien de Dios y la misericordia de Dios está a favor de los hombres. Así que hoy el tema es la palabra de su gracia. Una palabra amplia y profunda y preciosa. Sí, y es importante contextualizarla. ¿Por qué? Cuando el apóstol Pablo dijo, os encomiendo la palabra de su gracia, lo dijo ya en el final de un ciclo de su vida. Su vida ministerial estaba llegando a su fin y por todos lados donde él iba, él dice que el Espíritu Santo le estaba dando testimonio a él de que él se dirigía a Jerusalén y que ahí iba a comenzar un nuevo ciclo. Ese nuevo ciclo tenía que ver con cárceles, sufrimientos, hasta lo que derivó en que terminó en Roma sus días. Entonces, y cuando él estaba preparando a sus discípulos, les enseñó unas cuantas cosas previas que son muy interesantes porque nos va a hacer entender su gracia. Si podemos leer Hechos 20, 26 al 33. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Sí, hasta ahí vamos. Él les había dado un montón de consejos y le estaba anunciando que llegaba ese momento. Entonces, cuando dice os protesto, le estaba diciendo, yo he hecho lo que tenía que hacer, ahora es responsabilidad vuestra, porque hay algo que de repente los seres humanos rehuimos siempre, que es la responsabilidad individual. Y es una cosa muy interesante. Eso es verdad. Que pareciera que con el solo hecho de asistir a la iglesia, dar la ofrenda y el diezmo, ya hemos cumplido. Pero hay una realidad que es, tengo una responsabilidad con aquello que yo escucho y se me es enseñado. Y es que además con Dios no se puede cumplir. Exacto. ¿Qué vamos a cumplir? Entonces, no, ya he cumplido. He asistido a la iglesia, voy a la iglesia 1 o 2 o 3 veces a la semana, doy mi diezmo y mi ofrenda y ya está. Pero aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a ese pensamiento de la naturaleza humana, porque es parte de la naturaleza humana desde Caín, desde Adán, es que siempre le echamos la culpa a otro, ¿no? Sí. Es la mujer que tú me diste, es la serpiente que tú creaste. En definitiva, la culpa la tenía Dios. Y no había intervenido en nada. Exacto. Y entonces los seres humanos, ¿cuántas veces escuchamos en las iglesias que me he ido de la iglesia por culpa del pastor, del diácono, de esto, que no me atendieron, que me trataron mal? He dejado de servir al Señor por culpa... ¿Por culpa de quién? ¿A quién servías? ¿Qué hacías? No es quitar hierro a las malas actitudes de otro, pero sí entender que todo tiene que ver con nuestra responsabilidad personal. Sí. Entonces, que Dios es misericordioso, pero también Él, a medida que vamos creciendo en el Señor, vamos asumiendo responsabilidades, o deberíamos. Tú criaste varios hijos, entonces tú sabes que a medida que van creciendo, su madurez implicaba ir asumiendo responsabilidades. Sí. A nivel personal, a nivel de la convivencia en familia,
en un montón de aspectos. A todos los niveles de la vida. A todos los niveles. Entonces, el crecer en el Señor, el desarrollarnos en el Señor, implica ir asumiendo responsabilidades, sobre todo con lo que te fue enseñado. Entonces, el apóstol Pablo, como apóstol, como uno de los grandes teólogos que recibió revelación directa del Espíritu Santo con respecto a lo que Dios quería para su iglesia, entonces dijo, los protesto significa, les recuerdo que les he enseñado todo. Todo. Qué importante, si me dejas hacer un inciso aquí. Hombre, por favor. Qué importante que, porque estamos en una época donde cada iglesia o cada pastor, cada ministerio tiene un énfasis y muchas veces nos quedamos en esos énfasis y la iglesia carece de todo el consejo de Dios porque nos quedamos en el énfasis que Dios nos dio. Una partecita. Una partecita. Que la que más nos gusta, nos conviene o la que pensamos que es la idónea. Entonces, y yo entiendo, porque hay algunos que dicen, pero es la gracia que Dios me dio. Sí, pero como ministro del Evangelio, tienes que preocuparte en o prepararte y aprender para ministrar lo otro, o tener la humildad de invitar a alguien Amén. que complemente lo que Dios llama la multiforme gracia de Dios. Y es que además ninguno de los ministerios o de los hombres que estamos en el ministerio tenemos todo, tenemos una parte. Una parte, exacto. Y juntos nos edificamos. Y lo importante es tener la humildad de decir, yo no lo poseo todo, no lo tengo todo, y esta gente necesita todo el consejo de Dios. Entonces, invitar dentro de la misma denominación seguramente, o hay otras denominaciones que tienen complementarnos. Dios puso gracias para que nos complementemos, y para cuando enseñó acerca del cuerpo, que no todos son manos ni todos son pies, entonces para que nos demos cuenta que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Para qué? Para ayudarnos a crecer. Y esa es una gracia, una bendición de Dios para nosotros, ¿eh? Exacto. Entonces, tú le podrás decir a tu congregación, fuiste instruido en todo el consejo de Dios. En todo. No solamente en una partecita, en el énfasis de lo que Dios te reveló o de la gracia que Dios te dio, solamente en ese énfasis. Porque a veces, no sé si te has dado cuenta, yo a veces escucho a algunos creyentes en algunas iglesias que de la revelación o de lo que saben están adoctrinados perfectamente, pero del resto no tienen idea. Entonces me acuerdo de Apolos, que él era un hombre fervoroso en el espíritu y iba a predicar, y de repente hubo una parte que no supo, y con qué humildad Aquilas y Priscila lo llamaron aparte, no lo avergonzaron públicamente, no le dijeron, tú no sabes del Espíritu. Y Apolos dijo, no, en verdad yo no conozco nada. Y les pusieron mejor, aceptó la enseñanza, pero qué importante, con qué humildad. Qué bueno sería que entre los ministerios haya esa humildad para complementarnos los unos con los otros. Es que tenemos que ser humildes, Carlos. Ninguno sabemos todo. Todos tenemos nuestras debilidades. La mayor bendición es poder dar lo que uno tiene y recibir lo que otros tienen. Porque es que así nos complementamos, así aprendemos, así la obra de Dios también se beneficia mucho más. Exacto. Mucho más. ¿Y quiénes se benefician? La congregación. Claro, y el cuerpo de Cristo crece, y crece en armonía. Entonces, vamos a seguir. Versículo 28, por favor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estaba advirtiendo el apóstol Pablo que
en el momento que él deje de estar en medio de ellos, iban a aprovechar. Por eso es tan importante la formación a la gente, darle elementos a la gente. Él le decía esto: les he dado todo el consejo de Dios, no he rehuido darle todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que cuando vengan estos lobos rapaces, cuando vengan estos mentirosos, cuando vengan estos engañadores, ustedes estén preparados para no ser engañados y, por el contrario, presentar batalla intelectual, batalla espiritual con los argumentos que les he enseñado. Por eso es tan importante asumir la responsabilidad de todas las prédicas y enseñanzas que te han sido dadas, de todos los consejos que te han sido dados. Como oveja del Señor, recibirlos, aceptarlos, recibirlos, atesorarlos en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando vengan los tiempos malos y difíciles, tengas argumentos de fe con los cuales enfrentarlos. Sí, porque si Dios provee eso, porque la Biblia habla que Dios ha provisto los ministerios y los dones para edificación del cuerpo de Cristo. Exacto. Para que todo el cuerpo, bien coordinado entre sí, por las coyunturas, por lo que nos une, podamos ser de bendición a los demás. Y esa es una gracia tan preciosa, que cada uno podemos ser parte de la bendición y también con humildad ser parte de ser bendecidos. Qué importante. Ahora, sigue, por favor. Por tanto, velad acordándoos por 3 años de noche y de... Por tanto, velad acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Paremos ahí un minuto. Amonestar. Estás equivocado, cambia esa actitud, deja que el Espíritu Santo te cambie. ¿Cuántas palabras de esas tiene que decir un pastor en su vida? ¿Y cuántas palabras de esas cada oveja tiene que recibir en su vida? Esa es un área delicada. Ahora, mira, vamos a esto. Al principio, en el versículo 26, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, ¿no? Ahora, unámoslo con esto. Y esto nos lleva al deber de la atalaya, Ezequiel. Ahí está, justo estaba pensando ese texto ahora. ¿Por qué? Porque el deber de la atalaya era el que estaba en el lugar más alto, observando y viendo al enemigo. Tenía que velar para ver al enemigo, no podía quedarse dormido. Si se quedaba dormido, la culpa del daño que recibiesen era de él. Pero si él avisaba, la culpa era del otro. Él se libraba. Entonces aquí el apóstol Pablo estaba diciendo: yo soy libre porque yo les he enseñado. Ahora la responsabilidad de ustedes. Qué bueno que como pastor, que como líder, tú puedas decir: he enseñado y los he preparado de tal manera que cuando venga el problema, yo estoy con mi conciencia tranquila que he hecho lo que tenía que hacer. Ahora mismo, en estos días, en España está este dilema. Ha ocurrido una catástrofe, no nos avisaron. La responsabilidad del ministerio es avisar, edificar. Y si luego cada uno no quiere, es su responsabilidad. Pero la nuestra es que la gracia de Dios llegue a cada uno. El mensaje de Dios llega a cada uno. Y que cada uno aprenda. Esa es la forma de que nosotros en el ministerio estemos limpios. A veces que no es agradable. No es agradable. Es como cuando criamos los hijos. Porque durante 3 años hubo que estar amonestando y ahí está la responsabilidad de cada uno, de recibir la amonestación con lágrimas. Por eso también alentar a mis hermanos consiervos, a nuestros hermanos consiervos, que muchas veces tienen que derramar lágrimas y llorar y ser incomprendidos. Al apóstol Pablo le pasó lo mismo. Sí. Entonces es parte del ministerio. Eso va en el paquete. Va en el paquete, va en el llamado. Y no rehuyas a hacerlo, a amonestar. No rehuyas a amonestar, porque entonces, si no lo haces, la responsabilidad caerá sobre ti. Sí. Si tú amonestas, la responsabilidad recae sobre el que no quiere escuchar.
La Biblia dice que debemos predicar, escuchen o dejen de escuchar. A tiempo y fuera de tiempo. Exacto. Ahora, el que no quiere recibir la amonestación es su problema delante de Dios, es su responsabilidad. El deber de la atalaya es hablar a tiempo. El deber de la oveja es escuchar y prestar atención. El que no cumpla tendrá que rendir cuenta delante de Dios. Si le viene el peligro y el problema. Exacto. Continúa, por favor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ahora, fíjate, después de todo esto, le dice, os encomiendo a la palabra de su gracia. ¿Qué significa? Yo en estos días estaba meditando sobre esto y le estaba diciendo, estaba entendiendo que es importante, me gusta mucho la enseñanza de la palabra de Dios, como podrán apreciar, dentro de lo que Dios me ha dado, me gusta. Tú eres muy maestro. Entonces, Tú eres muy maestro. Me gusta desmenuzarlo y entenderlo porque estoy entendiendo que encuentro tesoros. Yo sé que hay gente que le gusta la escatología, la soteriología, que le gusta la angeología, que le gusta las raíces hebreas, y es bonito aprender de todo. Pero aquí os encomiendo, o sea, a pesar de todo eso de bonito, nunca olvidarse la palabra de su gracia. Amén. Nunca nos olvidemos de la gracia, que todo es por gracia. Sí. Pura, pura, pura gracia. Porque tendemos a olvidar que todo es por gracia, y entonces venimos de una mentalidad de hacer méritos. De una mentalidad religiosa, muy católica. Sí, pero también Nuestro aún esfuerzo. de la formación en los hogares, de la formación en los colegios, de la formación en la sociedad, en el trabajo. Todo es por méritos. Entonces, llevamos eso también al reino de los cielos. Y el reino de los cielos es por gracia, no es por méritos. Entonces, a veces nos confundimos y llevamos eso también a la vida eclesiástica, llevamos eso a nuestra vida espiritual. Y nos olvidamos que es por gracia. Y medimos nuestra vida y medimos la vida de los demás por ese parámetro. Y ahí nos olvidamos. Entonces, cuando el apóstol Pablo le estaba diciendo esto, le estaba diciendo, todo el consejo les di, les enseñé todo, perfecto. Pero por favor, no se olviden de la palabra de su gracia. Que todo es por gracia. Ahora, ¿qué significa la palabra gracia? Viene del griego charis o caris, y en el Nuevo Testamento significaría algo así como favor, bendición o bondad no merecida. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 17. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Fíjate, aquí está hablando de que verdaderamente somos hechos hijos de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué mérito hemos hecho para ser hijos de Dios? Ninguno. ¿Qué mérito? Pero muchas veces, como hijos de Dios, creemos que somos especiales, porque y serás para mí especial tesoro en el día que Dios dice así de su pueblo, es verdad. Pero ¿por qué nos creemos tan especiales como para mirar por encima del hombro al pecador? Creemos que somos, por ser
cristianos o haber aceptado a Jesús somos superiores. O porque llevamos tanto tiempo en la iglesia, porque conocemos tanto, hemos hecho tantos seminarios o cursos bíblicos, o hemos sido usados por Dios en algo. Nos olvidamos que todo es por gracia. Por gracia. La Biblia dice, nunca olvides del lugar de donde fuiste arrancado, de donde fuiste sacado. De la roca de la cual fuiste cortado. Ahí está. Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar, primero, que no debemos pensar que somos mejor que nadie. Y si algo tengo, algo soy o algo hay en mi vida, es por gracia de Dios. Yo no me puedo creer mejor que nadie porque tú dijiste recién, se nota que tú eres maestro. No os hagáis maestros muchos de vosotros, dice el Señor. Entonces, no debo creerme mejor que nadie porque si algo tengo, es por gracia de Dios. Y si es por gracia, ¿qué mérito tengo? ¿Qué mérito tengo? Exacto. No lo he conseguido, no lo he pagado, no lo he estudiado, me lo han regalado, me lo han dado. Inmerecidamente encima. Además eso. Inmerecidamente. Porque éramos enemigos de Dios. Entonces, si algo me fue dado inmerecidamente, ¿de qué me puedo ufanar? ¿De qué me puedo gloriar? Pues Pablo lo dijo, el que se tenga que gloriar, gloríese en conocerme, dice el Señor. Nada más. Dice el Señor. Bueno, he dicho antes Pablo y no es Pablo, es el Señor. El que se gloría, gloríese en conocerme. Pero fíjate que muchas veces los seres humanos somos competitivos, ¿sí o no? Pero, y los chicos más que las chicas, yo creo. Bueno, yo no voy a hacer diferenciación, pero eres más inteligente que yo. Hay dos características que tenemos los seres humanos. Por un lado somos competitivos y por el otro lado somos envidiosos. Amén, es así. Y pelusillas, como dicen le decimos en las casas con los niños. Tienes pelusa. Claro. Entonces, esa competitividad y esa características de ser en cierta manera envidiosos hace que siempre estemos comparándonos con otros. ¿Sí o no? Es que es así. Yo me acuerdo que cuando comencé a predicar, tendría 26, 27 años, empecé a predicar y éramos un grupo de 8 jóvenes a los cuales nos fueron dando la alternativa, la posibilidad de empezar a predicar y nos daban 10, 15 minutos a cada uno, cada tanto, una vez a la semana, teníamos culto todos los días. Pero teníamos esa competitividad, a ver, los aplausos. Es más, había uno que tenía un registro en una agenda y un día lo pillo anotando y decía, y yo le dije, ¿qué apuntas? Y me dice, la cantidad de gente se convirtió en cada culto que predico. Oh. Somos competitivos. Entonces, claro, éramos inmaduros. De leche espiritual. Exacto. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Que cuando maduras y te das cuenta que todo es por gracia, ¿de qué puedo competir y de qué puedo ufanar? Si se convierten es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque es el Espíritu el que hace la obra. Y si Dios hace milagros, es la gracia de Dios. Y si Dios prospera, la gracia de Dios. Y si Dios levanta a mi hermano más que a mí, ¿por qué me voy a poner yo? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué yo no tengo esa gracia? ¿Por qué a mí no me has dado esa iglesia? ¿Por qué no me has dado esos dones, esas habilidades? Céntrate, madura y céntrate en lo que Dios te ha dado a ti. Exactamente. Cada uno recibe los talentos según sus posibilidades. Pero si Dios, en su inmensa sabiduría, a ti te da algo más que a mí, ¿quién soy yo para reprocharle a Él? Esto es como cuando... ¿Te acuerdas en la Biblia que Jesús contó la parábola de que un hombre tenía una viña
y fue al principio del día a contratar un jornalero. Oye, estaba pensando yo ahora exactamente esa Y agarra y misma le dice, palabra. ven a trabajar y te voy a dar un denario por todo el día. Y va a mediodía y contrata a otro y le dice, te doy un denario por lo que resta de la jornada. Y a última hora va y contrata a otro y le dice, te doy un denario por la última hora de trabajo. Y el otro dice, cuando les va a pagar, le dice, pero yo trabajé todo el día y me pagas lo mismo que a él. ¿Y qué a ti si yo soy bueno?, dijo el Señor. Y el Señor le dice, ¿acaso no te estoy dando lo que ya pacté contigo? ¿Acaso no te estoy dando lo que es justo? ¿Que tú estabas de acuerdo? Entonces, la cuestión es, nuestra inmadurez se demuestra en esa competitividad o en esa situación de cierta envidia, o no sé cómo decirlo para que no caiga tan fuerte. Tan fuerte, pero que lo... Entonces, ¿qué pasa? Pues que dejamos la gracia. Entonces... Cuando dejamos la gracia a un lado, Carlos, las cosas... Céntrate van en lo hacia que abajo. Dios dice en la parábola de los talentos. Dice que a uno dio 10, a otro 5 y a otro 1. Entonces, que a cada uno le va a pedir cuentas el Señor, qué es lo que hizo conforme a la cantidad de talentos. Pero la cantidad de talentos lo reparte Dios como quiere, por su gracia. Exactamente. Y si Dios quiso a ti darte 10 y a mí darme 1, Dios me pedirá, ¿qué has hecho con ese 1? No, que a José Luis le has dado 10. ¿Por qué a él 10 y a mí nada? A mí tampoco. Si entro en esa situación, no he entendido nada. ¿Me merezco algo? No. Sí, que me parte un rayo. Eso, pero es que es así, porque entendamos que ya teníamos la condenación, que es lo que muchas veces la gente no logra entender y dice, es que, porque también muchas veces dicen, no, que condenan, aquí condenan, allí este predicador condena. No hay predicador que tenga poder o capacidad para condenarte. A ti y a mí, y a ti y a ti, lo que nos condena es nuestro pecado. Nuestra propia vida, nuestras cosas personales. Eso, a mí no me condena nadie. A mí me condenaba mi pecado. Nos condenamos solitos. Exacto. No necesitamos ayuda. Entonces, desde esa premisa que estábamos ya bajo condenación, pero la gracia de Dios se presentó a nuestras vidas, ¿qué puedo exigir? Estar toda una vida dándole gracias Nada más. por esa misericordia. Si me diste 10 talentos, gracias, Señor. Y si me diste ayúdame a fructificar. Uno, pues uno. Pero si me diste 1, Pues gloria a Dios. tampoco lo merecía. Gloria a Dios. Señor, gracias. Mi hermano, dale gracias por el ministerio. Quizás no es todo lo fructífero que tú quisieras o soñaste, pero dale gracias. Porque en verdad merecías que te parte un rayo igual que a mí. Con todo el respeto. Pero es que a veces decimos, nosotros desde nuestra perspectiva muy, muy humana y muy carnal a veces calificamos, es que esto es más pequeño. ¿Cómo que más pequeño? Hay gente en la Biblia que casi ni se le menciona y llegaron a unos niveles de comunión con Dios impresionantes. De Enoc, que sabemos, y fue arrebatado. Juan el Bautista, qué cortito, aparentemente, y sin embargo de los nacidos de mujer. ¿No hubo otro como él? No, nuestra perspectiva es muy humana. Tenemos que entrar en la presencia de Dios. Y en esa presencia nos damos cuenta de lo grande y santo que es Él y lo miserables que somos nosotros. Y ahí nos damos cuenta por qué el apóstol Pablo encomendó a la palabra de su gracia. No te olvides, por favor, que todo es por gracia. Después de haber estudiado todo, haber hecho cursos bíblicos, haber sido entrenado para tantas cosas, nunca dejes de olvidarte que todo proviene de la gracia. Y la gracia es Jesucristo. Continúa, por favor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí,
porque era primero que yo, porque de su plenitud, de la plenitud de Jesús, porque está hablando de él, sí, de la plenitud del Verbo, que estaba en el principio, era con Dios y era Dios. tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué está diciendo? De una gracia abundante que no se agota, que no acaba. De una gracia que excede nuestra capacidad de entender y comprenderla. Es que no alcanzaremos nunca. Continúa. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que Él vino a mostrarnos, a enseñarnos la gracia de Dios, que es por Amén. medio de Jesucristo. Amén. Entonces, no nos olvidemos nunca de esto que es el meollo del Evangelio, el meollo de la vida cristiana, el meollo de la revelación bíblica. Sí. Porque es la gracia para el pecador, para su salvación, es la gracia para el que se ha convertido para servirle, y es la gracia de Dios para desarrollar los dones, los talentos y los ministerios que Dios nos da. Todo es por gracia. Desde el principio al final. A veces, y vuelvo, y esto que no quiere sonar, no quiero que suene como una crítica ácida, pero sí para reflexionar. A veces escuchas, sí, porque he hecho estos cursos, estos seminarios, me he preparado con esto, y no estoy en contra de la preparación, al contrario, me encanta. Y acabo de decir al principio que el apóstol Pablo hablaba de que él había preparado en todo a sus discípulos. Y dije que si a ti no tienes la capacidad suficiente para determinadas áreas, preparar a tu gente con humildad, invita a otro que sí, que tenga esa capacidad, esa gracia de parte de Dios y que estén todos preparados. Por lo tanto, es una bendición estar sí, al lado de personas que te enseñan cosas que tú ni disciernes o ni ves. nos Es una edificamos bendición. mutuamente. Amén. Pero a pesar de eso, por eso decía, no estoy en contra de la preparación, pero sí que no tomemos la preparación como el todo. Recordemos que todo es por su gracia. Sí, Que la preparación sin la gracia de Dios no es nada. no es nada. Por eso la Biblia dice, a la virtud, que es la gracia de Dios, el poder y la gracia de Dios, añadir conocimiento. Conocimiento. Qué unión. Qué unión más perfecta. Pero una cosa se añade, pero lo troncal es la gracia de Es la Dios. gracia. Qué importante. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjate, estábamos en pecados, no que éramos personas buenas. Por eso el Señor dijo, los enfermos tienen necesidad de médico, no los sanos. ¿Por qué? Los religiosos no entendían de su pecado, de la naturaleza pecadora y de la necesidad. Por eso decía, si tú no crees que estás enfermo, entonces no necesitas ir al médico. Hasta le decían a Jesús, ¿tú no vas a enseñar a nosotros? Claro. O sea, cuando dejamos la gracia, es fácil que el orgullo o la suficiencia suban. Es que es Y importante. cuidado con eso. Cuando te mantienes consciente de la gracia, eso te va a ayudar a vencer el orgullo, la altivez, la soberbia. Que recordemos que ese es el pecado de Satanás. ¿Quién fue el primer altivo, soberbio, orgulloso en la historia del universo? Satanás. ¿Sí? Y así cayó. Y los ángeles que le siguieron. Y así caen aquellos que de repente no creen o creen en que ellos por lo que han hecho. Mira,
en el momento que dejas de creer que fue por gracia de Dios y que tienes algún tipo de mérito en lo que tienes o lo que eres, estás yendo por la senda de Satanás. Sí. Nos vamos acercando a un precipicio peligroso. Peligroso. Que ese es el terreno del enemigo para ganar ventaja sobre nosotros y hacernos caer. Por eso la Biblia dice, no un neófito. Un neófito es un inmaduro. Alguien nuevito, inmaduro. No sea cosa que caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? El creerse. Él se creyó igual a Dios. En cambio, Jesucristo, que nos mostró humildad, que Él era Dios, no tuvo en consideración el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Qué diferente. Por eso tengamos cuidado y entendamos la palabra de su gracia, que nos va a mantener siempre en humildad. Si algo soy, no es por el título que te han dado o porque te ordenaron o porque... Si algo es por gracia, la gracia de Dios, no está bien que hayas estudiado, que te hayas preparado en un seminario o que hayas sido lo que sea, pero cuando Dios obra a través tuyo, es por gracia, no por los títulos. No, lo que pensamos que podemos ser o tener, mejor llevarlo al altar. Exacto. Aquí está, Señor. Primero la virtud y después el conocimiento. Está, entonces, Señor. La virtud habla de la gracia y el poder de Dios que obra como quiere, de la manera que quiere, cuando quiere y usando a quien quiere. Es por su gracia. Yo me preparo, aprendo, pero después es Dios quien usa como quiere, cuando quiere, donde quiere y a quien quiere. Es su gracia. Uno riega, otro siembra, pero Dios es el que da el crecimiento. Es el que da el crecimiento. Continúa, por favor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que las abundantes riquezas, ¿te acuerdas que decía que tomamos gracia sobre gracia? Esas son las abundantes riquezas de su gracia. En la gracia de Dios hay abundantes riquezas. ¿Para qué? Para que Dios nos las dé y nosotros las disfrutemos y por medio de esas riquezas glorifiquemos a Dios. ¿Cuánto glorifica a Dios una persona que de repente reconoce su inutilidad y Dios la utiliza? Eso da gracia, gloria a Dios. Ahora, si la persona cree que ella es ella por sus méritos, le está robando los méritos a Dios. Es que no. Hay solo un Señor, hay solo un Dios. Por eso es importante recordar que el apóstol Pablo dijo, y lo repito y lo reitero, os encomiendo a la palabra de su gracia. Por favor, no te olvides nunca que es por gracia. Y cuando Dios resucite un muerto y te use a ti, es por su gracia, tú no has hecho nada. Y cuando Dios te use con palabras de consolación para otro, recuerda que no eres tú, es la palabra de su gracia. Y cuando Dios convierta a gente a través de tu boca, recuerda, tú no has hecho nada, solamente eres un vaso de barro, donde la excelencia de la gloria, del poder es de Dios y no tuyo. Y Él te usó solamente por su gracia. Y ahora también, para aquellos que están luchando y dicen, pero yo no soy nada, no puedo nada. Recuerda, tú no tienes que ser nada. Solamente tienes que creer en Dios, creerle a Dios y dejar que Él obre. Amén. Y es por su gracia que Él te llama, que Él te usa, que es por su gracia. Solamente ve y haz lo que Dios te diga que hagas, que sea predicar el Evangelio, orar por los enfermos. De gracia recibiste, haz de gracia. Mira, el diácono que cuando la iglesia
tiene un problema en Levante de Diáconos, y leemos en Hechos hasta dónde llegó un diácono. Sí. Y había apóstoles, pero Dios en su gracia usó ese diácono. Por gloria a Dios. Qué importante. Y cómo entonces esto nos tiene que volver a reflexionar. Por gracia. Tú y yo tenemos unas cuantas décadas ya en el ministerio. Algunas. Y si nos mantenemos firmes es por su gracia. Pero vamos, te lo digo pero purísima gracia. Y cuando el Señor dice, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Como está advirtiendo, no es por ti que estás firme. Presta atención, cuídate. No es por ti. Si el Señor a mí me deja, en 5 minutos hago un estropicio tremendo. Con 5 minutos y me sobran 4. Como la mano de Dios no esté sobre mi vida, que yo me conozco, que va, soy un desastre. Que va. Hay que ir a la presencia de Dios. Señor, ayúdame. Que va, ¿quién somos nosotros? Carlos. Y delante de un mundo como está, ¿cómo se alcanza eso? Es por su gracia. Por su gracia. Para que nadie se gloríe. Pero aquí está la clave. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, las obras no me tienen que llevar a gloriarme en nada. Las obras lo que me tienen que llevar es a glorificar a Dios. Solamente darle gloria a Dios. Eso dice el Señor, que por nuestras vidas que los mundanos puedan creer. Somos cartas abiertas. Si conseguimos que nuestro testimonio esté limpio, firme y vaya adelante por su gracia y alcanzamos a otros, bendito sea Dios, porque Él es el que nos permite estar en esa situación de misericordia. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 3 al 10. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí está resumiendo la transición entre la ley y la gracia. Y la gracia. Cómo la ley lo que hacía era manifestaba cuán pecadores somos y que no podíamos librarnos de esa condición de pecadores. ¿Por qué? Porque había 613 mandamientos y si tú transgredías uno solo de esos mandamientos, te hacía transgresor de toda la ley. Entonces, la ley solamente se cumplía en cuanto a tapar el pecado, pero no a quitarlo. Exacto. Con los sacrificios, con toda la liturgia. Entonces, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Habla de que ahí aparece la gracia. ¿Cómo aparece la gracia? Si no está la palabra gracia. Pero Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Él es la gracia. Él es. Entonces, vamos a hablar. Ahí está la palabra misericordia y la palabra gracia, ¿no? En algunos casos hay algunos que la confunden y de hecho yo a veces la confundo. Entonces, investigando y me di cuenta de esto, que la misericordia retiene el castigo que merecemos. Lo que hablábamos, la condenación. Esa condenación por misericordia no me llega, la paró.
Pero la gracia va más allá. La gracia me restaura, me lleva a un lugar muy superior que no merezco. Va más lejos. Va más lejos. La parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo quiso probar y pidió su herencia y se fue y la vivió perdidamente y se gastó todo el dinero. Entonces, él estaba en un momento trabajando y la pasaba tan mal porque gastó mal todo su dinero y se fue mal de su casa. Y estaba atendiendo cerdos y él veía como los cerdos comían mejor que él. Y él estaba deseando comer la comida de los cerdos. Y en un momento reaccionó y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Iré, me humillaré y le diré que me haga como a uno de sus jornaleros. Él estaba pidiendo perdón para poder comer. No estaba pidiendo perdón para ocupar nuevamente su lugar de hijo. Esa es la misericordia. Si el padre del hijo pródigo le hubiese dicho, bien, te perdono, come, sáciate, trabaja, bien. Hasta si se hubiese quedado ahí, era la misericordia. Pero la gracia es que cuando regresó, el padre lo estaba esperando porque cada día iba a mirar al camino por donde se había ido con el corazón de que regrese. Y ese es el corazón del Padre, de que estaba esperando y deseando y anhelando que regresemos, que salgamos de la mala vida, que tomemos la decisión de salir de la mala vida. Por eso no podemos mirar a los otros. Si estamos como estamos, es porque la gracia de Dios nos alcanzó, no porque los otros sean más malos que nosotros. ¿Qué va? ¿Qué va? La gracia de Dios nos alcanzó. Entonces, el hijo pródigo cuando llegó se encontró con un padre amoroso que no solamente quería que el hijo coma y no quería la misericordia. Le ofreció la gracia. La gracia. ¿Qué hizo? Llamó a sus sirvientes, lo hizo bañar y ponerle una túnica nueva, lo hizo arreglar, le puso el anillo. El anillo habla de la descendencia, la autoridad. Lo instaló en su lugar de privilegio. No lo merecía, pero el Padre usó de gracia y lo amó y lo hizo. Esa es la gracia que ha estado y está sobre cada uno de nosotros. Mató el becerro gordo. Pero resulta que el hermano mayor del hijo pródigo, que había estado siempre con el padre, que no había cometido la locura del hermano, no entendió la gracia. Como muchas veces nosotros no entendemos la gracia de Dios y juzgamos según lo que te hablé, méritos o deméritos. Entonces, según la perspectiva del hermano mayor, su hermano había hecho suficientes deméritos como para no ocupar ese lugar. Es más, le reprochó al padre, yo estuve siempre contigo, ni un cabrito para comer con mis amigos. Y a él le has matado al becerro gordo. En vez de alegrarse, no entendió el corazón del padre. Pero fíjate, en esto que acabas tú de decir, había un tal desconocimiento que el padre dice, pero si no lo has disfrutado es porque no has querido. Tu propio corazón tan duro de tus méritos te ha impedido haber vivido la gracia, porque si lo hubieras cogido, era tuyo. Como padre lo he ganado para ti. Exacto. ¡Qué tremendo! Es tremendo el desconocimiento que muchas veces tenemos de la gracia de Dios y porque se nos mete, por un lado, lo que hablábamos de la competitividad y la envidia, y por otro lado, los méritos y deméritos, lo que yo pienso que hice bien y que el otro hizo mal,
que nos embota el entendimiento para comprender las maravillosas riquezas de su gracia. Yo, ese joven de la parábola, sin duda que cada día que se levantaba en su habitación, miraba la hacienda de su padre y la ropa que vestía, diría, esto no lo he merecido, no lo he merecido. Y así nos tenemos que levantar cada mañana. Exacto. Señor, no lo merezco. No merezco nada, no merezco gracias por cada día. No merezco abrir los ojos este día, porque en el momento que nosotros abrimos los ojos, gente mejor que nosotros no los abrió. Exacto. Gente más pura, gente más buena que nosotros, no abrió los ojos. Y luego hay otra cosa, Carlos. A mí, por ejemplo, cuando yo me convertí, que venía de la vida mala, hubo amigos míos que murieron en la calle por las situaciones que vivíamos. Y a veces me he preguntado, ¿dónde está el alma de ellos? ¿Y por qué a mí sí? Y ellos no. Y eso me lleva casi siempre a llorar. Y decir, Señor, ¿cómo no voy a atender a la gracia? ¿Acaso yo era mejor? No. No. No, en absoluto. En absoluto. Muchos leprosos había en Israel, pero Jesús sanó a unos cuantos. ¿Por qué? Su gracia estuvo allí. No, es que no podemos con una mentalidad natural. Por eso dije al principio, y repetí hace unos momentos, somos competitivos, envidiosos, pensando siempre en los méritos y en las oportunidades y las cosas. Y no nos damos cuenta, no logramos entender la bondad de Dios. Que es grande, grande, grande. Entonces, grande. Yo creo que en la medida que vayamos madurando y nos demos cuenta de la voluntad de Dios, le daremos menos lugar al orgullo, a la soberbia, a la altivez, a creernos algo. Y más humildes estaremos delante de Dios. Por eso el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad no es algo que está en nuestro ADN espiritual. No. La humildad es algo que vamos a ir aprendiendo. Hay algunos que tardamos más en aprender. Yo estoy todavía en la escuela, ¿eh? Hay algunos que que nos cuesta más aprender. Bien. Que quizás el trato de Dios tiene que ser un poco más duro con algunos para que lo aprendamos. Bien. Pero hay algo que es claro. La gracia de Dios nos va a impedir que nos creamos algo. Y en medio de esta sociedad, que la palabra favorita de muchos, y la muestran como si fuera una referencia a la cual hay que seguir, yo me he hecho a mí mismo. ¿Cómo que tú te has hecho a ti mismo? Estar donde estás porque primero Dios te dio vida. Claro, bueno, eso es ahí en el mundo. Sí, Dios te dio talentos naturales, pero es que en el mundo cristiano también hay eso. El problema es ese, cuando en el reino de los cielos hay gente que tiene ese concepto. Es que yo toco 3 guitarras a la vez con una mano. ¿No vas a decir tú a mí? Yo toco el tambor, la guitarra, la armónica y una batería y un saxofón con 2 dedos. Sinceramente. Soy grande. Sí. Entonces, este era el tema para el día de hoy, que aprendamos que todo es por gracia. Pablo le dijo a sus discípulos en el momento en que él se estaba despidiendo, porque ya sabía que no los iba a ver más, le estaba diciendo, les encomiendo, a pesar de todo lo que les enseñé, a pesar de todo lo bueno que pude haberles enseñado, recuerden la gracia, la palabra de su gracia. Y que no rehusó darles todo el consejo de Dios. Qué tremendo. Carlos, ha sido un tiempo espectacular, muy bonito. Y hemos tocado, por la gracia de Dios, ¿Sí? puntos muy, muy, muy especiales. Y yo mismo confieso que me ha bendecido mucho esta tertulia. Y espero que también, sin duda, hayamos bendecido
a los demás. Así esperamos y creemos que por su gracia así ha sido. Así ha sido. Amigos oyentes, damos gracias a Dios por permitirnos lo que tenemos, estas sencillas cámaras, este micrófono, estos sillones y estas pobres vidas. Y digo pobres con el permiso de Carlos, que cuando acabe el programa espero que no se enfade conmigo, pero no somos nada. Si Dios nos deja, ¿qué es el hombre? La Biblia dice que el hombre sin Dios es como un tamo seco, que lo arrebata el tiempo, el viento, y lo lleva de acá para allá. Sus vidas y la mía toman sentido, se afirman, se desarrollan, tienen esperanza, tienen un objetivo en la vida y tienen un destino eterno en el reino de los cielos si simplemente echamos mano, aceptamos, creemos y vivimos bajo la gracia de Dios. Recuerden que por gracia somos salvos, por gracia servimos a Dios y los dones, talentos que podamos recibir han sido dados ya por Dios. Esperamos haberles bendecido, esperamos haberles dado un poco más de luz sobre la enseñanza, sobre la gracia. Mandamos un saludo a todos nuestros televidentes de Solidaria TV, a los oyentes de Radio Solidaria y a los que nos siguen a través de las redes sociales. También damos gracias por los mensajes que recibimos de muchos lugares, tanto de nuestro país, de España, como de otros sitios. Y damos gracias a Dios por poderles bendecir. Deseamos que Dios les bendiga. Les habló José Luis San, estuvo con nosotros Carlos Reed y les esperamos en la próxima tertulia.